¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad.
porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Mientras el cachivache busca, porque Macri le insiste en la oreja cada vez que comen milanesas, que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas y que hay que sacársela de encima, una enorme cantidad de ciudades, 18 en total, quedarían absolutamente desconectadas porque para una empresa comercial no sería negocio volar a esos lugares. Mientras se distraen, porque la prensa canalla juega a la privatización de aerolíneas, y mientras se pierde el sentido de que es una empresa pública que cubre un sentido social en uno de los países más grandes de la Tierra, séptima geografía, y la queremos dejar sin una línea de bandera que reúna a esas ciudades, haya venta o no haya venta, es decir, queremos dejar desconectado el país porque los privados harían solamente rutas que sean beneficiosas. Mientras todo eso pasa por la cabeza del cachivache y de su banda, la Argentina sigue viendo, como ocurrió ayer, otra vez que los jubilados fueron apaleados, otra vez que la protesta de los que trabajaron toda la vida no les alcanza para poder subsistir y vivir los últimos años y tienen que estar en la calle. Y todo esto transcurre ante una pasividad de una prensa que mira para otro lado, esta prensa canalla, que en definitiva tienen gran parte de culpa que el cachivache sea presidente de la nación, porque fueron los que instalaron, ahora llega el turno de algo distinto, aparece un anarcocapitalista, y nosotros decíamos desde el primer día, es un mamarracho, es un cachivache, y lo va a llevar a la Argentina a chocar la calecita. Y esto es lo que está pasando, porque es un liberal que además de ser liberal, se quiere disfrazar diciendo de que profundamente de que él cree en las libertades, y lo primero que hace es no dejar que se manifieste la gente, apalear a los jubilados, no dejar que la sociedad proteste, está buscando la manera de una gran represión ante la movilización de los universitarios, están buscando todo el tiempo reprimir porque esto cierra como cierra todo proyecto liberal solamente con represión. Ahora, habría que mirar un poco la historia argentina para ver las veces que reprimieron y las veces que fracasaron, para entender que hubo un cordobazo, para entender que hubo un 17 de octubre, para entender que hubo una protesta fuerte y constante, y que a pesar de los desaparecidos, el pueblo sigue estando activo en la protesta, porque los jubilados de hoy son aquella juventud de los años 70, son los gloriosos jóvenes que tomaron un camino, por un lado o por el otro, pero que tomaron un camino del compromiso social y político para una Argentina diferente. Los que se comprometieron, los que desaparecieron, los que fueron presos, a los que torturaron, a los que fusilaron, a los que persiguieron y proscribieron. Y entonces, los que quedaron, los que son de aquella época y están todavía en el planeta Tierra, no son fáciles de domesticar. No es que la policía le va a pegar a los jubilados, le están pegando a los jóvenes del 70 y se equivocan, porque así como en el 70 no pudieron, no van a poder con los viejos, porque tienen esa sangre, la sangre que los llevó a ser una vanguardia y a buscar un cambio profundo, social, político, en la Argentina de entonces. Y cuando terminan de entender esto, más bien tarde que temprano, va a ocurrir que lo que ya está pasando ahora,
que los mismos votantes del cachivache empiecen a darse cuenta, que los abuelos le hablen a los hijos para que hablen a su vez con el nieto, para que le digan que están equivocados, que en las familias el tema ya casi sea tabú y nadie quiere hablar de política para no enfrentar a los que fueron jóvenes en el 70 con los jóvenes de hoy que creyeron en Milei, que compraron lo que Milei ofreció a través de una prensa que los engañó, les mintió y que trabajó para un solo objetivo, que el peronismo no tuviera ni gobierno ni poder. Bueno, también para esto trabajaron muchos que se pusieron la camiseta sin serlo y que cantaron la marchita sin sentirlo y que hicieron que todos se confundan a la hora de sufragar. Pero eso ya pasó, ya es tiempo pasado. Y hay un cachivache sentado en el sillón de Rivadavia, que no le importa la soberanía de Malvinas, que por primera vez fue a las Naciones Unidas un presidente y no habló de que Malvinas nos pertenece. Él es pro-británico, no solo pro-sionista, es pro-británico. Y es quien ungió la mayoría. En realidad, un 30%. El resto lo consiguió otro gran cachivache escondido en las sombras que se llama Mauricio Macri. El hacedor de Milei porque le juntó los votos que le faltaba. El que juntó a Patricia Bullrich con él y le dijo tenés que tener un cargo en el gobierno y ayudarlo. Bueno, denme lo que yo siento, denme el látigo. Y entonces la tienen como represora de un sistema que solo cierra con represión. Y le pegan a los viejos, pero le están pegando a los jóvenes del 70. No se confundan con los jubilados, porque les va a salir mal, como les salió mal ayer, cada vez que lo intenten. Y ahora los universitarios, los que son los nietos de esos que en el 70 lucharon y dieron todo por cambiar la Argentina. Bueno, veremos cómo termina la movilización de los jubilados. Pero de una cosa tenemos que estar seguros, que la universidad pública a la que Perón llevó a los argentinos y la ampliación que los gobiernos que cantaron la marchita hicieron constante y permanentemente inaugurando nuevas universidades en todo el país, no la van a poder quitar con un DNU ni 4 cachivaches liberales que crean que van a suprimir la expresión de los jóvenes que van a estudiar en forma gratuita, porque hubo un presidente que se dio cuenta que teníamos que permitirle al pueblo, al vulgo, al hijo del obrero, que fuera ingeniero, que fuera periodista, que fuera médico, que se pudiera recibir en un nivel universitario. No se confundan más, cachivaches de la represión, no se confundan más con el gobierno que está atento a que cuando salen los viejos hay que meterle palo, porque estos viejos son los jóvenes del 70 y seguramente se van a encontrar que cuanto más le pegan, cuanto más los reprimen, más de ellos van a estar multiplicándose en la protesta. Por favor, entiendan que le están pegando a los ancianos, a sus abuelos, que están frustrando muchas cosas y que hay una generación intermedia que mira y unos jóvenes que tienen que reaccionar en algún momento y en algún tiempo. Ahora lo hacen los universitarios. Veremos qué pasa. La CGT ya hizo un comunicado de prensa diciendo que apoya esta movilización universitaria. Es bueno que todos los que puedan acompañen esta protesta de la universidad laica a la que Perón defendió y a la que hizo que los hijos de los obreros puedan ser profesionales en una Argentina de miserables liberales y conservadores que solo querían una Argentina para la clase pudiente. En la Argentina de Perón pudieron estudiar los humildes. En la Argentina de Perón hubo profesionales hijos de obreros. Eso no lo pueden borrar, no lo pueden sacar y hoy es imprescindible, necesario que la universidad pública tenga el presupuesto que necesita, pero también es necesario, imprescindible, que todos la defendamos en la calle como hay que defender a las niñas argentinas. No podemos llorar luego como señoritas lo que como varones o hombres no sepamos defender. Es la hora de decir basta al cachivache y su proyecto entreguista, basta de destruir la empresa nacional, basta de atacar a los que estudian, basta de prohibir que crezcan los profesionales en la Argentina. Milei, te estás equivocando todos los días y el pueblo va a reaccionar
y va a ser lamentablemente de una de las maneras que menos pensamos, que menos queremos, pero que va a ocurrir cuando un día nos levantemos y veamos la gran explosión de una sociedad que no aguantó más y hizo lo que tenía que hacer, En relación a Aerolíneas Argentinas, también agradezco la presencia de ambos funcionarios. Lamentamos que, por ejemplo, el ministro Caputo, en el marco del presupuesto y en la ley bases, no haya venido, y una gran cantidad de funcionarios, el mismo Sturzenegger, que evidentemente no se animan y no quieren responder, así que valoro que estén acá para responder las preguntas que les queremos realizar. En primer lugar, no puedo dejar de suscribir a lo que se planteó sobre la conectividad de aerolíneas y voy a hacer preguntas concretas porque realmente espero que del otro lado haya respuestas. Aerolíneas conecta efectivamente 21 destinos de cabotaje, que los quiero leer. Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Río Grande, Río Hondo, Río Cuarto, San Rafael, bueno, Río Cuarto lo podemos tachar, ¿no? San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista ya la podemos tachar porque no está más, Mar del Plata, Esquel y Merlo. Esos 21 destinos de cabotaje, y la pregunta concreta que le hago al secretario de Transporte Moveta y a Rolandi es: el plan es que no se conecten más por Aerolíneas Argentinas y que se autofinancie con los vecinos, como decía Mondino con las cloacas, que se junten, se organicen y se banquen la cloaca, que se junten, se organicen y se banquen el vuelo. ¿Ese es el plan? Dejo la pregunta planteada porque hay un país en términos federales que está muy atento a esto que está ocurriendo el día de hoy. ¿Cuál es la contracara de aerolíneas? Porque también hay que revisar cómo vienen funcionando las otras empresas privadas en el caso argentino. Miren, la AGN tiene un informe que se llama Ministerio de Transporte, Administración Nacional de Aviación Civil, líneas denominadas low cost, gestión. Analizó la AGN, la Auditoría General de la Nación, cómo le fue a las low cost con la gestión que ya hizo lo mismo, con Macri, es decir, entre enero del 16 y diciembre del 19. Voy a leer textual. Dijo la AGN, las low cost no aportaron una conectividad mayor significativa. Estoy leyendo entre comillas. Solo 2 de las 9 aerolíneas no tradicionales u operadoras bajo la modalidad low cost continuaban operando al cierre del periodo auditado. Tampoco se tomaron medidas alternativas para cubrir la falta de operación de las rutas concesionadas. Si el plan es low cost, ese ya salió mal. No lo dice Julia Estrada, lo dice la AGN. Y quiero seguir leyendo las irregularidades en el proceso de otorgamiento de rutas que identificó la AGN. Y voy a leer textual. Dijo, en lo que respecta a la gestión del Ministerio de Transporte y de la ANAC en la etapa anterior, gobierno de Macri, hubo debilidades en el proceso de otorgamiento de rutas. Voy a leer 2 ítems. 1. Se otorgaron rutas a nuevos operadores cuyo capital integrado no guardaba relación con la significatividad de las operaciones propuestas. O sea, hicieron un dibujo y le dieron la ruta a alguien que no la podía manejar. Segundo, fueron otorgadas rutas aéreas a pesar de no haberse cumplimentado de manera satisfactoria algunos de los requisitos exigidos por la normativa y las instrucciones vigentes. Yo les solicito a ambos funcionarios, segunda pregunta concreta que hago, que respondan cómo ha sido la valoración de ustedes del funcionamiento de las low cost, tanto en aquel periodo como ahora, y si consideran que van a ser el reemplazo, cosa que los que saben del sector aeronavegación saben perfectamente que no puede una low cost reemplazar una línea tradicional, pero no importa, se los voy a preguntar igual. Si creen que las low cost van a poder suplir la tarea de Aerolíneas Argentinas una vez desmantelada y sin la conectividad que ya le entendía a Rolandi que, cito textual al señor Rolandi, generaban gasto a lo pavote, cierro comillas, a lo pavote, me quedó la frase. Eso dijo sobre la conectividad, así que le quiero preguntar si las low cost van a reemplazar esa tarea. Hay un textual del proyecto del PRO de Lombardi, quiero leer el textual. Dice, según los informes de la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas dependiente de la ANAC, Aerolíneas Argentinas no es la aerolínea de preferencia para viajes de cabotaje, quedando por debajo de Flybondi, JetSmart y otras aerolíneas. Estoy leyendo un textual
de un proyecto de ley de un diputado que es el señor Lombardi. Bueno, no es cierto, es falso. Y voy a proceder a argumentar porque lo mío no es ideología. El señor Massot decía más temprano, hay un extremo, hay otro extremo, nosotros estamos en la equidistancia. Miren, si el extremo mío es el de los datos, me quedo en este extremo. Yo por lo menos traigo datos y argumentos. ¿Qué decía Lombardi? Esto. Vamos a responder. Aerolíneas alcanzó un récord de pasajeros en 2023, 14 millones, 7% más que en 2019, y maneja el 60% del mercado doméstico y el 24% de los vuelos internacionales en transporte de pasajeros a agosto 2024, y representa el 97% del transporte de carga doméstica. ¿Dónde está la preferencia por las otras si vuela la mayoría por aerolíneas? Pregunto en serio, si tienen el dato, también a los dos funcionarios los invito a responder. En 2023 superamos a Brasil en cantidad de pasajeros por habitante. Lo puede chequear, señor López. Sí, claro. 0,63 Argentina, Brasil 0,52. Un dato espectacular que no es solo de aerolíneas. Habla de todas las aerolíneas en Argentina volando con pasajeros contra la cantidad de habitantes. Y quiero hablar además de lo que significan las famosas multas. Las multas o los incumplimientos, hablando de la eficiencia. Miren, la ANAC hizo actas por incumplimientos entre junio y julio de este año, 2024. ¿Saben cuántas hubo? 7. 2 a aerolíneas, 3 a Flybondi y 2 a JetSmart. Pero ¿cuántos vuelos hubo por cada empresa? Porque es por vuelo el acta. Bueno, es muy bajo en términos proporcionales. Aerolíneas hizo 14.000 vuelos, por ende le cabe una multa cada 7.042 vuelos. JetSmart, 900 vuelos por multa, es decir, le está yendo bastante peor. Y en el caso de Flybondi, 1.100 vuelos por multa. Es decir, la cosa no estaría dando peor para aerolíneas argentinas en términos de incumplimientos y multas. Vayan a los datos de la ANAC. Nuevamente, no lo dice Julia Estrada, lo dice la ANAC. Quiero ir ahora sí a los datos de presupuesto. Han echado bastante luz varios integrantes, no solo de mi bloque, sino de otros bloques también. Y quiero que me respondan, si me confirman ambos funcionarios, que no ha recibido transferencias de parte del Tesoro Nacional a Aerolíneas Argentinas en el ejercicio 2023. La información que yo pude constatar es que al final del año se consideraba un devengado de 40.000 millones de pesos, y cuando uno se fija hoy en el Ministerio de Hacienda no ha sido pagado. Por ende no se puede afirmar que Aerolíneas Argentinas recibió subsidios en el 2023. Les pido por favor, con la honestidad intelectual que espero los caracterice, pero sobre todo porque son funcionarios públicos y no pueden mentir, que respondan que esto es así o no. Y agrego, además, cómo viene la Aerolíneas Argentinas teniendo una gestión que ha reducido su superávit. En esto sí voy a estar de acuerdo con un diputado preopinante del bloque Hacemos Coalición. Efectivamente, hablemos de gestión y de si el superávit o si el déficit se puede manejar en el marco de la gestión. Miren, en el 2020 había un déficit de 654 millones de dólares. Alto, pandemia. Se cerraron unas 64 aerolíneas en el mundo en el 2020 por la pandemia. Ese déficit se fue reduciendo al punto tal que llegaba a ser superávit de 32 millones de dólares para el 2023. Estos datos publicados en el marco del balance de Aerolíneas Argentinas, que no ha sido impugnado y que en todo caso está siendo auditado. Si ustedes van a impugnar el balance, avísennos. Dan cuenta de una reducción sustancial del déficit de la empresa. Con la devaluación de diciembre del 118%, más estrictamente la suba del dólar, y le agrego la recesión posterior, eso se da vuelta y tiene un resultado financiero negativo. La recesión juega un papel muy fuerte en el conjunto de las aerolíneas que atraviesan un mercado doméstico con recesión. Entonces, digamos la verdad sobre los datos de déficit. Aerolíneas prácticamente había logrado resolver su problema, un problema que viene de hace tiempo. Le habían vendido los aviones y le habían alquilado aviones usados. No tenía simuladores, compró simuladores para poder ejercitar a sus pilotos e incluso alquilarlos en dólares, recibir dólares y poder funcionar. De ahí viene
el déficit. Yo me acuerdo, como directora del Banco Nación, recibió un préstamo del Banco Nación para comprar los Boeing, los aviones. Se reequipó con aviones nuevos, por eso la deuda, porque la hicimos de nuevo a la empresa. Entonces, los datos de déficit o de resultados, si se quiere en términos financieros, son los que acabo de decir. Llegaba un superávit al final del 2023, la devaluación lo dio vuelta, pero con gestión, esto llega a un equilibrio. No hace falta usar la excusa de una paritaria de 2% que estaban pidiendo pilotos, tripulantes que están en la puerta del Congreso para pretender venderla. Porque es una excusa. Y lo que está quedando claro en esta comisión es que es una excusa bastante berreta, no respaldada en datos. Quiero obviamente pedirles que confirmen la información que les acabo de decir y espero que no mientan en relación a los balances. Quiero además preguntar, la gestión anterior dejó $200 millones en reservas de la empresa. ¿Cuántos son las reservas hoy de la empresa en dólares? Continúo. El proyecto de la coalición cívica, esto es para aportar, con cariño. Tiene un párrafo que me hace acordar a Milei, porque está un poco agigantado todo. Dice, el peso de las transferencias alcanzó en 2023, las transferencias del Tesoro, la suma de 2,2 billones, o sea, billones, millones de millones, representando el 42% del déficit fiscal primario. Bueno, eso no es así. Eso no es así. Eso es el dato del resultado de los ingresos operativos de la empresa. El déficit, como acabo de decir, llegó prácticamente a cero y terminó dando vuelta en $213 millones negativo en el 24. Pero lo que quiero decir es, ojo, porque los datos que ponemos en los proyectos son los datos que fundamentan, en este caso, la venta de una empresa. No hay manera que Aerolíneas haya recibido transferencias por casi 3 billones de pesos en el 2023. Eso es falso. Quiero continuar. ¿Cuánto aporta Aerolíneas en impuestos a la Argentina? Ese número también hay que hacerlo, hay que hacer la cuenta completa. Miren, bueno, voy a contar del 2022, porque si les parece 2023 está como en discusión. 2022, vamos al 22. Aportó 47.000 millones de pesos. El Estado, Aerolíneas, le dio 47.000 millones de pesos. ¿Pero cuánto le dio Aerolíneas en impuestos? 83.000 millones. Es decir, si Aerolíneas, bueno, no existiera, sería pensamiento complejo, diría Malena Pichot, hubiera perdido 36.000 millones de pesos en recaudación de impuestos. No tiene sentido. Bueno, lo que estoy diciendo, muchachos, si hacen el número, es lo que aporta en impuestos es más grande que lo que le transfiere el Tesoro. Y lo que le transfirió el Tesoro en 2023 es cero. Es cero. Y les pido por favor que me lo confirmen, porque para eso estamos acá. Cero lo que le transfirió en 2023. Cero la transferencia en 2023. Cero la transferencia en 2023. Vaya a mirar los números, tetás. Quiero además consultar. ¿Este año gastaron 58.000 millones de pesos para echar gente? ¿Eso es verdad? ¿58.000 millones de pesos para echar gente? Les pido que lo confirmen. Hay fuentes, hay documentos que plantean este número. Por los retiros de los que se acaban de jactar. Para eso sí hay plata. Para echar gente, para los retiros, sí hay plata. ¿Para los retiros voluntarios? Bueno, ahí está, me dice que sí. Gracias. Para eso sí hay plata. Y quiero continuar con más cuestiones. Se habla de los 8.000 millones de dólares, es el número que construyen, que es la dolarización, es decir, expresado en dólares del déficit acumulado entre la estatización de Aerolíneas en el 2008 y el momento actual. Bueno, y luego compara, el señor diputado Mazzot más temprano comparó ese dato, esos 8.000 millones de dólares, que quiero ser precisa, son 16 años sumados, sumaron 16 años, con un superávit de 30.000 millones de dólares, acaban de decir acá hace un ratito, que tuvo todo el sector aerocomercial en el mundo en un año, en 2023. Por favor, les pido un poco de seriedad, hagamos bien los números. Si quieren comparar los 30.000 millones de dólares del superávit del sector aerocomercial del mundo, ¿saben con qué se compara? Con el dato del resultado del mismo año de Aerolíneas Argentinas en 2023,
que ya les acabo de decir que logró el equilibrio y que luego de la devaluación de Milei de la recesión tiene 200 negativos, es decir, menos 200 comparado con 30.000 millones de dólares. No es 8 contra 30. Diputada, por favor, ¿podemos ir avanzando con las preguntas? Les quiero preguntar Gracias. de nuevo, en este sentido, porque las preguntas ya son varias, Presidenta, espero que las hayan anotado. ¿Cómo es la situación de la comparación con el superávit aerocomercial a nivel global, si tienen los datos a mano? A mí me parece, para ir cerrando, que no tienen respuesta en relación a cómo van a conectar la Argentina, que tampoco conocen la Argentina, ni cómo funciona, no conocen la empresa, cómo la empresa realiza superávit con rutas rentables y tiene déficit con rutas no rentables, y esa compensación cruzada, porque así funciona, es lo que le permite a Aerolíneas Argentinas abastecer algunas rutas que financian las otras. Esa es la lógica de la empresa. ¿Y quién va a asumir ese rol en lugar de Aerolíneas Argentinas? O si ese rol no lo va a asumir nadie. No hay una alternativa concreta. Le preguntaron más temprano diputados con quienes yo no coincido cuál era el plan, si era privatizar, si era desguazar, si era privatización total, si era privatización parcial. No pudieron contestar tampoco. Creo que la Argentina merece tener una mirada federal y una mirada en pos del desarrollo. Acá no hay hiperideologización, acá hay una búsqueda de funcionamiento eficiente de la empresa. Si efectivamente quisieran hacerlo, están las herramientas para eso. Estamos a disposición, de hecho, para ayudarlos a que la empresa funcione. Muchas gracias. Preguntale a Robelli sobre el decreto del canje de deuda, pero empiece por donde usted quiera, Horacio. Mira, primeramente por el incendio de la ONU fue vergonzoso decir que la Argentina, o sea, está diciendo que la Argentina va a ser carne de cañón de la OTAN. Fue el puro de Israel, de Inglaterra y de Estados Unidos, porque lo decide él. Claro. Del Congreso no puedo esperar que yo ponga. Si vos tenés 134 diputados y 38 senadores que aprobaron el RIGI, este régimen de incentivos a grandes inversiones, que es un Estado dentro de nuestro propio Estado, con su propia ley, declaran lo que quieren. Bueno, si vos tenés esta barbaridad, van a mandar a los chicos de 18 años a pelear a favor de la OTAN. La OTAN fue la que nos invadió en Malvinas. Inglaterra fue la que tiene la Malvinas usurpada por nosotros. Que este cobarde, este enfermo, que se subordina a la política de Estados Unidos, haga esto, había que incendiar el gobierno, hay que pedirle juicio político, digamos. Yo no puedo creer que la pasividad de los grandes medios, y ahora te voy a explicar por qué la pasividad de los grandes medios, pero mi visión de por qué la pasividad de los grandes medios, pero el caso del pueblo argentino que no reacciona ante esto, los que mueren. Oscar Portonieri, yo siempre te cuento ese héroe que le dice a su soldado, estaba herido, vayan ustedes, yo lo voy a demorar en la retirada, vayan ustedes, y aguantó 10 horas con la metralla. Ustedes tienen madre, era que perdió la madre, dice, ustedes tienen madre. Qué más doloroso en la vida que una madre pierda a su hijo. Bueno, que un hijo pierda a la madre es doloroso, pero sabemos que es inevitable. Pero que una madre pierda a su hijo, ustedes tienen madre, dice, y se quedó combatiendo. Todo está ese sentido patriótico. Por eso, hay muchas cosas para hablar. Con respecto a la pregunta del canje de deuda, primero te quiero decir que está toda nuestra burguesía, todo nuestro escritorio dominante, que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población con este gobierno, por más que te aparezcan con un discurso en contra. La prueba está cuando vemos las obligaciones negociables en dólares que colocó el Grupo Clarín a través de Telecom, ya el Grupo de la Nación, el Diario de la Nación. Hay ya dos grupos endeudados en dólares. Se tomaron deuda en dólares en obligaciones negociables por 3.695 millones de dólares en los primeros 6 meses de año, y siguen. El Grupo Clarín, el Grupo Panamerican Energy, Lebría, Civita Petroleum, Aluar, Galullo, que tiene ese pool petrolero que se llama Visto Gat, Techin con Tecpetrol, el Grupo Minding con Pampa Energía y Transportadora del Sur, Edenor, el Grupo Vila Manzano, ahora peleado con el gobierno, pero el Grupo Vila Manzano también colocó deuda en dólares, el Grupo Albanese, el Grupo Eitan de Cresud, CAPE, que es una empresa petrolera, el Grupo Ornequian con la Compañía General de Combustible, se endeudaron en dólares. Acá volvemos otra vez a la batalla
entre dolarizadores y devaluacionistas, no es que los devaluacionistas están a su vez asociados o tienen el huevo de la serpiente del gran capital extranjero. No es de las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos, que son los que propician la devaluación. Menos en la China, en Costco, en toda la más tiene participación BlackRock o Vanguard o Pinco o Franklin Templeton. Ya tienen el huevo de la serpiente adentro y le financian parte del capital o son socios directamente de esa empresa. Entonces, cuando te encontrás en esta situación de indefensión del pueblo argentino, de sumirlo en la mayor ignorancia, en este corsé mediático, en este campo de concentración mediático, te quieren hacer ver y decir lo que quieren hacer y ver y decir ellos. Bueno, también será esto que está planteando el alcance de la deuda, que es una barbaridad. Porque fíjate que, malo bien, Martín Guzmán fue un desastre, negoció la deuda y no le hizo quita, no se investigó, todo eso fue un desastre. Pero Martín Guzmán por lo menos hizo poner una ley en la cual decía que si había que renegociar la deuda, se tenía que conseguir 2 de los 3 objetivos: o alargar el plazo, que te dé más plazo, o bajar la tasa de interés y o reducir el capital, o sea, una quita de capital. Este decreto que sacaron este lunes, el decreto de necesidad de urgencia 846/24, lo anula, y no solamente eso, anula también el artículo 65 de la ley de administración financiera, la ley de contabilidad pública. Lo anula porque le permite a través del DNU establecer los precios de los instrumentos, porque va a ser un canje entre pesos y dólares, cosa que no es que por este artículo que estoy diciendo de la contabilidad pública no se puede hacer. Bueno, ellos ahora van a hacer un canje de una y otra moneda. Entonces, estamos en una situación de indefensión de nuestro pueblo, de nuestros muchachos, los pibes son los que van a morir, de 18 años, las madres de esos chicos, y nadie toma conciencia. En un gobierno que es muy poderoso, no es el payaso de Milei, es muy poderoso y lo demuestra. Si yo le dijera a los oyentes, no solamente se endeudaron en dólares, sino que hasta agosto tuvieron en junio pérdidas operativas, pero en agosto revirtieron la pérdida que habían tenido en las cuentas públicas y vuelven a ser superavitarios. Ya han acumulado hasta agosto 3,1 billón de pesos, 3.100 millones de dólares de superávit financiero, o sea, inclusive pagando los intereses de la deuda. En las reservas internacionales están porque ya lo vendieron, pero te quiero decir que en las cuentas públicas, el brutal ajuste que hacen sobre los jubilados, fíjate que no es, como dijo el Papa Francisco, sale más caro el gas pimienta que tiran los ojos que los 13.000 pesos que le iban a dar a los jubilados que cobran la mínima. Ni siquiera festejan sacarle 13.000 pesos por mes a los jubilados que cobran la mínima. Festejan con un asado en Olivos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo puede ser que el pueblo no reaccione? ¿Cómo puede ser que la dirigencia política, social y gremial en su gran mayoría, o por miedo al carpetazo, o porque son socios, o porque creen en este modelo, guardan un cobarde silencio? Yo siempre te agradecí que vos nos diera lugar, porque ahí en el Foro de Economía y Trabajo planteamos una alternativa distinta con una parte importante de la corriente sindical. Ahí está Abel Furlan, ahí está Paco Manrique, Abel Furlan de la UO, Paco Manrique de Mata, Pablo Moyano de Camioneros, después la corriente federal con el gringo Michetti, que está enfermo y se está recuperando. El gringo Michetti, como Sergio Palazzo. A mí me lleva Omar Plaini, gracias a tus buenos oficios. Bueno, todos estos estamos, y aparte la OCTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP, la Unión de Trabajadores Desocupados, y también la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Movimiento Productivo 25 de marzo, la PYME, bueno, Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas, no quiero olvidarme de ninguno. Estamos tratando de hacer una propuesta que es la de siempre, de defender el mercado interno. Vos tenés en este momento, hasta agosto, yo veo los números, no lo puedo creer, hasta agosto vos tenés, han revertido la pérdida de julio, en julio tienen que pagar aguinaldo, revirtieron la pérdida de julio, le queda el acumulado le da 3,1 billón de pesos, 3.100 millones de dólares de resultado fiscal. Y en la parte comercial, dada la brutal recesión económica, lo que se cae son las importaciones. No es que aumentan las exportaciones van en cuentagotas, aumentan las exportaciones. El segundo complejo exportador es el complejo petrolero petroquímico.
El segundo, habrá pegado a las hojas, ya en un final cabeza a cabeza, es cierto, pisaron la venta de soja, todo eso es cierto, pero que aumentó mucho el complejo petrolero petroquímico, pues el segundo complejo por todo, pero tenemos un supply comercial acumulado, tenemos porque nos pertenece al país, se lo van a apropiar ellos, pero nos pertenece al país, de 14.151 millones de dólares, porque se cayeron las importaciones. Nadie importa nada porque nadie compra nada. Nadie importa nada. Los ricos no tienen tanta plata como para importar aviones, yates, automóviles. No alcanza para mover el amperímetro, porque lo que importamos somos nosotros. Cuando la máquina de la industria trabaja, necesita importar insumos, compuestos químicos, etcétera, etcétera, que nosotros no producimos. Está paralizado el país y eso le permite tener un superávit comercial de 14.151 millones de dólares en los primeros 8 meses de este año. Es una situación, económicamente, vos tenés pobreza, eso no interesa, eso tenés pobreza. El observatorio de la UCA dice 52%, otros dicen mucho más, tenés pobreza, tenés gente durmiendo en la calle. La UNICEF dice claramente que hay 1 millón de chicos, un país que alimenta a 300 millones de personas, 1 millón de chicos se van a dormir sin comer y no saben lo que comieron durante el día. A costa de la sangre de nuestro pueblo, y va a ser sangre de muertes ahora con esto de que hizo este enfermo de que la Argentina rompe su neutralidad para apoyar a la OTAN. Bueno, esta situación llegamos acá por el cobarde silencio de gran parte de nuestra dirigencia, supuesta dirigencia política, social y de MEA. Mirá, yo voy a dar un nombre porque lo di esta semana. Si vos tenés el máximo dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que se llama Máximo Kirchner, que dice no pataleen, tiene derecho Milei a hacer el veto, estamos en el horno. La gente, ¿a dónde mira? Y eso tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo, ¿a dónde mira para salir? ¿Quién lo va a defender si sale a la calle? Fíjate vos que todavía se están pagando las consecuencias de la marcha del 12 de junio, que hay gente enjuiciada. Digo, yo no le echo nunca más la culpa a la gente, sí a la dirigencia, que cada vez que habla, en vez de alentar un modelo organizativo unitario para enfrentar a Milei, lo defiende. Y entonces, en medio de esa confusión, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, las verdades robelianas, como vos tenés ahí tu club de fans que apenas le mando el audio pone verdades robelianas. Mi querida amiga Alba Rossi, amiga de muchos años, que ella difunde valientemente lo que decimos también, o sea, todo lo que tratamos de decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Lo único que podemos tener es la verdad, y decir la verdad cueste lo que cueste, y lo que está diciendo vos de Máximo, aparte, provocando la división, uno de los pocos referentes populares que quedan es Kicillof. Nos gusta o no, es Kicillof, donde se trata de hacer lo imposible para gobernar una provincia muy difícil y que tiene la mayor cantidad de pobres porque tiene la mayor cantidad de población. En esta situación, con un gobierno nacional hostil que le va a cercenar todo lo que puede, y sin embargo la pelea, y encima va y le tira tierra encima. Vos preguntas el grado de estupidez. Por eso era la mujer de Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner lo he hablado contigo muchas veces, sin dolor, tiene una enfermedad que tengo yo, arteriosclerosis. Y el médico me dijo claramente, usted va a hacer el régimen, va a hacer la caminata, va a tomar la medicación, pero loco así como está, no le garantizo que termine bien. Y ahí se lo ha dicho lo mismo, murió a los 60 años, el 27 de octubre del 2010, y él se inmoló, o sea, él tenía un verdadero sentido de amor a la patria y amor a su pueblo, eso seguro, un claro y decidido amor a su patria y a su pueblo, se inmoló a los 60 años cuando tenía muchísimo para darnos. Así es. Nos quedan 3 o 4 minutos, si querés sintetizar un poco lo que trabajaste ya en el cohete a la luna, los análisis que hiciste del presupuesto, podemos seguir y vamos a seguir conversando sobre esto, pero si vos fueras asesor de alguno de los diputados que todavía escuchan algo, ¿qué le dirías que tiene que hacer con el presupuesto nacional? Rechazarlo, porque el presupuesto es lo mismo que están haciendo ahora, escrito, un avance, no aumentan las jubilaciones, vos sabés que aumentan vegetativamente, salvo que hagan que no se jubile nadie, que prohíban, que capaz, por un decreto de urgencia, este año no se jubila nadie, no aumenta el monto de las jubilaciones,
Después, tampoco lo de inversión pública es una mentira, porque él como este año la inversión es solamente el 1,5% del PBI. Fue inversión de mantenimiento, no hizo nada. El año que viene pone 4,5% del PBI. Pero es mentira, ¿por qué? Porque en el artículo primero, una que lo hace para arreglar con las provincias, y están las provincias que las provincias quieren, pero después no lo va a hacer porque él, violando nuestra Constitución Nacional, violando las leyes presupuestarias de este comienzo del país, cambia la regla del juego y dice que lo principal es pagar la deuda, porque en el artículo primero dice la regla fiscal es se suspende todo pago hasta que no se pague primero los servicios de la deuda que no se investigó. O sea, esta gente aprovecha una figura como Milei, para hacer esto, garantizarse, cobrar ellos. Y es una deuda que no se investigó, lo hemos hablado contigo 1000 veces. ¿Cómo puede ser que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner la deuda era de 220.000 millones de dólares? Ahora de 458.000 millones de dólares, más del doble. No se compró un ladrillo, no es que se construyeron viviendas, no se compró un ladrillo, no se hizo nada. ¿Dónde fue esa plata? Pasamos de 220.000 millones de dólares de deuda con Cristina Fernández de Kirchner, deuda que estaba claramente establecida, gran parte era el canje que había hecho valientemente Néstor Kirchner, otra parte eran las deudas reales con el Fonplata, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, por obras que habían financiado obras. Y otra parte era la asistencia a la población. La deuda estaba claramente, y más del 60%, no tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y más del 60% era al sector público, lo tenía el Banco Nación, lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre paréntesis, sacó otro decreto por el cual, en ese decreto que está diciendo de urgencia, ya había sacado otro decreto. Ahora con ese decreto de urgencia dice que el Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ante la plata del jubilado podía financiar el 50% de los títulos del Tesoro, y ahora pone el 70%. El 70%, más títulos del Tesoro se van a financiar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, y a los jubilados no le dan ni siquiera 13.000 pesos de aumento por mes. Bueno, este gobierno que hace esta barbaridad, que no sabemos, para pagar una deuda que no se investigó, que no sabemos en cuándo fue, cambió la regla de juego, y esto es claramente inconstitucional, porque la Constitución argentina dice, por el solo hecho de habitar el suelo argentino, tenía que garantizar bienestar de la población. ¿Por qué es más importante pagarle a los acreedores y no darle de comer a ese millón de chicos que se van a dormir sin comer todas las noches en nuestro país? ¿Quién significa esta prioridad? ¿Este enfermo? ¿Este perverso? No, por eso es inconstitucional. Y ante la cobardía de la gran parte del Congreso de la Nación, la cobardía y complicidad de los políticos, de un sector político, de un sector mayoritariamente político, gremial y social, tenemos que decir la verdad. Lo único que podemos hacer es decir la verdad y actuar en consecuencia. Y para actuar en consecuencia, por las declaraciones de las Naciones Unidas, hay que pedirle juicio político por insanía y crueldad manifiesta. Horacio, muchas gracias. Muchas gracias por tu valentía, que sabemos que te ha costado lugares en los medios de comunicación. Y nada, como vos decís, vamos a seguir con las verdades. Ahí Tomás Pérez Bodría hoy sacó, dice, Milei ofreció, tomando también esa parte del discurso de Milei, dice, exportar carne argentina, pero en este caso humana, y hace toda una reflexión diciendo de lo que significa dejar la neutralidad e involucrarse en estas guerras bajo los mandatos de Israel y de Inglaterra y de Estados Unidos. Así que bueno, excelente, pero vamos para con Juan Valerdi, economista. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer volver a charlar con vos. Igualmente para mí. Bueno, un montón de temas que tienen que ver desde los canjes de deuda, las atribuciones del Congreso y el curso de la economía en general. No sé por dónde querés empezar, Juan. Mira, primero quería hacerte un comentario respecto a lo que dijiste justo antes, que es que no estamos hablando tanto de la economía mundial, la economía donde sobra la gente, es la economía financiarizada de la OTAN y de los anglosajones por ahora, y eso es parte de la guerra que está ocurriendo en Ucrania, Rusia, OTAN-Rusia. Al mundo financiarizado delirante de hoy le sobra la gente.
Básicamente no necesita la gente, no necesita producir, no necesita consumir, ni mucho menos invertir en producción real, sino que viven de una timba financiera que es absolutamente artificial y es más parecido a un casino que a cualquier cosa relacionada con el mundo real, ¿no? Vos sabés que ahora, a raíz de esto que decís, me acordaba de la crisis, creo que fue del 2008, que se habló de la burbuja financiera, y que en ese momento creo que fue Cristina que dijo que era la guita de la tecla Enter, que superaba en 3 veces, ¿no?, la guita del circuito financiero por sobre los bienes y servicios que se producían en todo el planeta, y que luego de la crisis pasó a ser del 3,5. Si nos estamos refiriendo a eso. Te diría que es mucho más, lo que pasa es que es muy difícil de calcular ese número, pero la timba financiera supera largamente todo lo que es lo productivo del mundo y además tiene una velocidad de funcionamiento en su delirio de inflar esa burbuja que después de la crisis del 2008, que claramente era una burbuja en muchos sentidos y sobre todo empujada por un Estados Unidos que viene decayendo fuertemente en todo lo que es productivo y el sector financiero viene tomando mucho poder para manejar a Estados Unidos y manejar la OTAN y demás, y entonces la solución que dieron para esa burbuja es inflarla aún más, con muchos más recursos financieros puestos por el Tesoro, puestos por las distintas formas en que el Estado de Estados Unidos ayuda a seguir inflando esa burbuja para que no reviente y para que no caigan los precios delirantes de las acciones de empresas de Estados Unidos que no pueden vender, que no pueden producir competitivamente y demás. Así que efectivamente el casino mundial financierizado, sobre todo en Occidente, está superando largamente a lo que es la producción, consumo, inversión productiva y demás. Claro, pero en ese momento recuerdo también que frente a la denostación que se hace de los estados, fueron los estados los que salieron en el salvataje de los bancos, por ejemplo. Sí, en el caso de Estados Unidos fue lo más claro, en el caso de Europa un poco más tímidamente, pero también empujado o obligado por Estados Unidos salió a hacer el salvataje, en algunos países de Asia como Japón también, o sea que efectivamente los libertarios, los liberales a extremo y el sistema financierizado delirante denostan al Estado cuando quiere hacer cosas por la gente. Ahora, cuando el Estado va a poner plata, a bajar las tasas de interés o a generar distintos mecanismos tramposos financieros para salvar esa burbuja y para salvar esas ganancias en el aire y absolutamente de casino, ahí sí que el Estado es bueno, ¿no? Claro, y nuestra situación actual en términos de bonos, de canje, de espera de inversiones, etcétera, etcétera, que muchos vaticinan que podemos estar transitando el fin de este régimen. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo tengo mucho miedo que venga la lluvia de inversiones y nos ahoguemos todos, porque en realidad no veo que hay una lluvia de inversiones real, sino que lo que veo es una situación de un delirio absoluto de nuestro presidente y su equipo, que dice que todos ven el milagro argentino menos los argentinos, y eso es lógico porque acá nadie ve tal milagro, porque no existe, porque la realidad cotidiana de los argentinos es que estamos viendo cómo se destruye el Estado, cómo se destruye la actividad interna y el mercado interno de la Argentina, que se está llevando puesto a muchos miles de pymes y muchos trabajos. Creo que eso en el segundo semestre incluso va a empeorar, porque hay muchas pymes, miles de pymes y de grandes empresas que estaban de alguna manera esperando el rebote de la actividad económica, que no va a ocurrir y que no tiene por qué ocurrir, como dijo el ex asesor de Milei, y por eso fue eyectado, Crestegian. Digo, entonces, lo que podemos esperar es que sigan tirando y pedaleando esta situación absolutamente delirante, incluso de precios internos en dólares, pero de salarios internos en dólares africanos y precios europeos, sacando los dólares del colchón de la clase media alta que pudo formar el canuto y está hoy vendiéndolos para sobrevivir, sacando el canuto de algunas pymes que también tenían algún colchón, y ahora con la guita del blanqueo y del lavado de muchos que pueden incluso hacer ahora con la prórroga que se dio a partir del 1 de octubre, la doble Conan, que es poner plata ahora, sacarle el 1 de octubre con solo un 5% de castigo, entre comillas, y dársela a un amigo y que ese amigo la meta en su nombre, en el nombre del amigo, un testaferro, lo que sea, otra vez. O sea, duplican lo que pueden de alguna manera lavar solo teniendo el efectivo y teniendo con eso margen para mucho tiempo de desaprovechamiento, ¿no? Entonces, estamos en una situación de artificio, cosa que Caputo sabe muy bien hacer y que Sturzenegger también, porque está muy desconectado de la realidad y que están en sintonía con un presidente Milei que piensa que estamos en un milagro argentino y que él merece el premio Nobel de Economía y que está bajándole línea
en su momento a Davos y también ahora a las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es el análisis que haces de ese discurso en Naciones Unidas? Me parece que Milei va a ser víctima de su propio ego y va a caer muy fuerte en algún momento, lo cual lo puede llevar a suicidarse, a exiliarse, a renunciar. No sé cómo va a terminar, pero tengo muy claro que va a terminar mal. El problema es cuánto tiempo está él en el poder, destruyendo el Estado de la Argentina, destruyendo cosas que ha costado décadas construir, como el reactor nuclear alternativo que estaba por terminarse y que echaron a toda la gente y le cortaron el presupuesto, tratando de destruir la universidad pública, que espero que la semana que viene haya una manifestación tan masiva como la anterior, tratando de destruir la salud y la educación pública y el Estado en general, lo cual afecta a todos los argentinos, no solamente a los que tienen la suerte y el privilegio de estar dentro del sistema formal, sino también a todos los que están dentro de la informalidad y piensan que eso no los va a afectar hasta que se den cuenta de que la salud pública, la educación pública y también la regulación de monopolios y oligopolios los estaban salvando de multinacionales que le van a pasar por arriba si el Estado desaparece, ¿no? Claro, y en relación a esto que lo tengo suelto, porque no soy especialista, quizá vos me lo puedas ordenar, el tema de ese pedido casi rogativo de Caputo con los empresarios hace unos días, pónganla, no los vamos a defraudar, la corrida que pueden generar ellos mismos retirando pesos o sacando dólares, no entendí bien eso, y que eso genera una corrida bancaria que devenga en devaluación y pumba. Claro, es que el problema que tiene este gobierno, como lo tuvo en su momento Macri, es que para las multinacionales como Petronas, que era el que iba a ser el lugar donde íbamos a exportar el gas licuado de Vaca Muerta para supuestamente balancear nuestra balanza comercial energética, que en realidad no sería tal en el marco del RIGI, porque dentro de 4 años pueden sacar todo lo que quieran sin meter un dólar en la Argentina, a partir de ese 4.º año, Petronas se va, o va a dejar de hacer esa inversión de varios miles de millones de dólares porque la Argentina no le resulta ni seria ni sostenible en el tiempo social, económica y políticamente. Esto que le pasa a Petronas le pasa también a los empresarios argentinos o a algunos empresarios que tienen fuertes inversiones en la Argentina y ya no podrían llamarse empresarios argentinos porque se han transnacionalizado y la Argentina es una ficha de su tablero, y ni hablar de todas las pymes que están a duras penas sobreviviendo a una destrucción del mercado interno. Entonces, ¿quién va a invertir cuando la limosna es tan grande que se sospecha que es insostenible? ¿Y quién va a invertir cuando su propia pyme no está pudiendo hoy prender la mitad de las máquinas porque está a media máquina en el mercado interno? Entonces la lluvia de inversiones no va a ocurrir porque nadie invierte en contra de su sentido común. Y es lo mismo que pasó con la supuesta lluvia de inversiones que iba a llegar para Macri en el segundo semestre, y que no va a llegar ahora tampoco, porque no es sostenible esto en el tiempo, no es creíble, el dólar artificialmente bajo para mantener la inflación en un valor, entre comillas, razonable para este gobierno, que no es muy bueno para la población cuando su salario no está subiendo. Todo eso genera un combo que no genera confianza por parte de nadie que vaya a venir a invertir productivamente, y en todo caso genera confianza de los que quieren lavar plata en el blanqueo o de los que quieren timbearla en una orgía financiera, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que yo sentí, quizá porque uno tenga el ego como parte integrante del pueblo valorado, en términos que el Fondo Monetario subió al campo popular, al ring, cuando dijo, bueno, estamos observando cómo sostienen esta crisis social, porque caso contrario le sacan la alfombra. ¿Vos lo ves así? ¿Ves que esa participación y todo lo que cotidianamente pasa en las calles, quizá no es la dimensión que se espera ni con la velocidad que se espera, pero es constante, ¿no? Las movilizaciones, hoy se moviliza Plaza de Mayo, la marcha de los miércoles, el paro universitario, toda esta conflictividad social, ¿incide? ¿Es un actor económico también? ¿Lo podemos ver así o es mucho? Es que lo que evalúa el Fondo Monetario o los burócratas del Fondo Monetario es la sostenibilidad o no en el tiempo de las medidas que toma el gobierno, porque entre otras cosas le tiene que pagar los intereses al Fondo Monetario, que es lo que sostiene a los burócratas. Con los intereses de la Argentina se sostiene una parte muy importante de la estructura burocrática del FMI, más por las penalidades que nos cobran y la tasa alta que nos cobran. Ahora, el FMI no solamente no va a poner más plata, sino que está preocupado de cobrar ese trimestre para que le llegue el bono a su burócrata y para no quedar pegado en medidas que son muy excesivas respecto a lo que ellos calculan que puede aguantar una población, y que el día de mañana reviente todo esto por el aire y termine viniendo alguien que haga un default unilateral, como en su momento se hizo en el 2001 cuando asumió Rodríguez Sá.
Entonces digo, los tipos están tratando de curar en salud para que no les pase lo que les pasó a algunos, que se les cortó su carrera burocrática, que por cierto les da mucha renta a esos personajes, en el 2001. Y no quieren quedar como un chivo expiatorio, porque está claro que el préstamo que le dieron a Macri fue una orden de arriba de Estados Unidos y no del Fondo Monetario y sus burócratas. Pero digo, ahora están con extrema cautela porque no ven esto sostenible y lo ven más cerca de la explosión social, aunque todavía la sociedad esté muy tímidamente saliendo a las calles. Pero ellos saben cómo proyectar los números y se dan cuenta que la inflación no es sostenible por mucho tiempo en este valor, el dólar tampoco de la mano de la inflación, el desempleo va a subir exponencialmente y entonces saben que si el gobierno no rectifica el rumbo y pone algo más creíble y más sostenible, viene una explosión que los puede salpicar a ellos. Medio tardón, ¿no? Para ellos, digo, de garantizarse. Lo vienen diciendo desde hace tiempo porque... Hace meses, sí. Que los burócratas del FMI no tengan injerencia, en realidad lo defina el poder financiero más delirante o político y geopolítico de Estados Unidos, no quiere decir que los tipos algunas cosas no las vean. O sea, son burócratas de la planillita Excel, pero no son tan tontos. El problema es que públicamente empiezan a decirlo ahora porque ya están más preocupados que hace unos meses que lo veían, pero no lo decían públicamente. Pero lo que está claro es que todo este tiempo no le tiraron un mango, e incluso cuando le tenían que dar 800 millones de dólares ya acordado para pagarle a ellos mismos, se lo estuvieron retaseando en junio. Entonces digo, está claro que el FMI y sus burócratas están preocupados porque esto es insostenible, ¿no? Juan, te agradecemos mucho esta charla. Luchar garpa. Nos subimos al ring. Si la población no reacciona, el daño que se genera cotidianamente al Estado y por lo tanto a la nación argentina es muy grave y va a tardar muchos años en repararse. Gracias, Juan. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Abrazo inmenso. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche. Siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra. Nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Sí.